Se dice que una partícula tiene movimiento circular si su trayectoria dibuja un círculo. El hecho de que una partícula se mueva en círculos implica que su velocidad cambia de dirección girando a medida que el cuerpo gira. Por lo tanto, la velocidad instantánea siempre apuntará en forma tangente a su trayectoria, y es por eso que se le denomina velocidad tangencial. Hay que recordar que la tangente de una curva en un punto es la recta que pasa por ese punto cortando la curva solamente una vez, justamente en dicho punto. En una circunferencia, la tangente y el radio que pasan por el mismo punto son siempre perpendiculares entre sí. Según la primera ley de Newton, o principio de inercia, una partícula que se mueve con una velocidad definida continuará moviéndose con su velocidad incambiada, en línea recta, a no ser que sobre ella se ejerza una fuerza. Para mantener a una partícula en movimiento circular, debe existir una fuerza que la desvíe constantemente de su trayectoria inercial, de manera que dibuje un círculo. Y para esto, no basta con que esta fuerza actúe durante un corto periodo de tiempo, sino que debe estar siempre presente. De lo contrario, en el momento en que la fuerza deje de actuar, la partícula continuará en línea recta. Esa fuerza es la fuerza centrípeta, y se llama así porque siempre apunta hacia el centro del círculo sobre el que se mueve. Decimos que su dirección es radial porque coincide con la dirección del radio que pasa por el punto donde se encuentra el cuerpo. Recordando la segunda ley de Newton, toda fuerza genera una aceleración en la misma dirección y sentido en que actúa. De hecho, de la fuerza centrípeta nace la aceleración centrípeta. Por ser radiales, la fuerza y la aceleración centrípeta son perpendiculares a la velocidad tangencial en todo momento. Caracterizar un movimiento es conocer todas sus propiedades en todo momento. Las primeras propiedades del movimiento circular que vamos a definir son el periodo y la frecuencia. El periodo es el tiempo en que demora el cuerpo en dar una vuelta completa y se mide en cualquier unidad de tiempo, comúnmente en segundos, minutos u horas. Por otro lado, la frecuencia se define como la cantidad de vueltas que el cuerpo da en una unidad de tiempo, es decir, en un segundo, en un minuto, una hora o lo que convenga. Aunque parecen conceptos similares, en realidad el periodo y la frecuencia son magnitudes inversas. Veámoslos con la siguiente regla de 3. Si el cuerpo completa una vuelta en 2 segundos, ¿cuántas vueltas realiza en un segundo? Esta x corresponde a la frecuencia. Como vemos, la frecuencia se calcula como 1 por 1 sobre el periodo, que en este caso vale 2 segundos. Esto significa que la frecuencia se calcula tanto como f es 1 sobre t, o el periodo como t es 1 sobre f, lo que verifica que el periodo y la frecuencia son magnitudes inversas entre sí. Por ser el inverso del periodo, la frecuencia lleva unidades inversas al tiempo, es decir, de segundos a la menos 1, minutos a la menos 1 u horas a la menos 1, etc. La unidad segundos a la menos 1 también es conocida como hertz o revoluciones por segundo, RPS. Los minutos a la menos 1 también suelen mencionarse como revoluciones por minuto, RPM. En este caso, la frecuencia vale 1 sobre 2,0 segundos, es decir, 0,50 Hz. El periodo y la frecuencia son indicadores de la rapidez del movimiento de la partícula, ya que una partícula que gira más rápido tiene un menor periodo y una mayor frecuencia. Estrictamente, la rapidez de un cuerpo se puede definir como cuánta distancia ΔS recorre sobre la trayectoria en una unidad de tiempo. Corresponde justamente a la velocidad tangencial y se calcula como velocidad tangencial es ΔS sobre ΔT. Es necesario diferenciarlo de la velocidad lineal o velocidad media entre dos puntos, Vm, que mide la rapidez del desplazamiento lineal del cuerpo Δx y no del recorrido, y se calcula como Vm es ΔX sobre ΔT. Para un cuerpo que se mueve desde el punto A hasta el punto B, los vectores de posición de A y B son aquellos que van desde el centro de la circunferencia hasta cada uno de estos puntos. El vector ΔX o ΔR puede calcularse como la resta vectorial de R de B y R de A, es decir, como la suma de R de B y menos R de A, y coincide con el vector que comienza en el punto A y termina en B. Es fácil encontrar la relación que llevan la velocidad tangencial con el periodo y la frecuencia, ya que la velocidad tangencial se calcula como ΔS sobre ΔT. Si consideramos un giro completo, ΔS corresponde al perímetro y ΔT al tiempo en que demora en dar una vuelta, es decir, al periodo.
por lo que la velocidad tangencial puede calcularse como 2πr sobre t, o lo que es igual a 2πfr, si sustituimos al inverso del periodo por la frecuencia. Ya que la partícula se mueve en forma circular, podemos considerar que a medida que se mueve va barriendo ángulos. Así, si una partícula recorre un arco de, por ejemplo, un radio, entonces barre un ángulo de un radián. El ángulo que barre en un tiempo dado se denomina desplazamiento angular, delta θ, y la rapidez con que barre dicho ángulo es la velocidad angular, omega. Omega es delta θ sobre delta t. Como veremos, el desplazamiento angular está relacionado con el recorrido, así como la velocidad angular se relaciona con la velocidad tangencial. Una mayor distancia recorrida implica un desplazamiento angular mayor, y cuanto más rápido se mueva la partícula, mayor será su velocidad tangencial y por tanto mayor será su velocidad angular. En forma general, si una partícula recorre un arco de n radios, entonces recorre una distancia de n por r metros y barre un ángulo de n radianes. De esta manera, el recorrido será siempre r veces más que el desplazamiento angular. En otras palabras, el recorrido se calcula como el desplazamiento angular por el radio, o sea, delta S es delta θ por r. Nuevamente, si consideramos el tiempo en que la partícula demora en realizar una rotación completa, un periodo, el delta θ será de 2π radianes, por lo que la velocidad angular puede calcularse como omega es 2π sobre t u omega es 2πf. Podemos ver la similitud que tiene esta ecuación con la de la velocidad tangencial. De hecho, sustituyendo a la ecuación de omega en la de la velocidad tangencial, se obtiene una nueva relación. Vt es omega por r, que nos recuerda a la de delta S, es delta θ por r. Como dijimos antes, el desplazamiento angular está relacionado con el recorrido, así como la velocidad angular se relaciona con la velocidad tangencial, esto es, multiplicando por el radio. Es más, cualquier magnitud tangencial puede obtenerse multiplicando a su equivalente angular por el valor del radio. Y esta es una importante propiedad que se cumple para todas las magnitudes angulares y sus equivalentes tangenciales.